Arquitectura hexagonal, ¿no? En plan, Ujú. así en general explicado lo que es. Básicamente es una forma de separar cualquier aplicación por capas, ¿vale? Cualquier, ya sea frontend o backend. Mm, ya luego veremos que es un poco más complicado. Bueno, complicado no, diferente. Hay cómo se hace tanto en el frontend como en el backend, pero creo que es más fácil verlo a nivel de backend como introducción, porque está como más segmentado todo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea de la arquitectura hexagonal? La idea de la arquitectura hexagonal es hacer todo muy modular para que el día de mañana tu aplicación, si tiene cualquier tipo de cambio, se toque nada más en los sitios correspondientes, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues separar la aplicación en infraestructura, aplicación y dominio. ¿Qué va a tener cada capa? Vamos a empezar por el dominio, ¿vale? El dominio va a tener tanto tus objetos de dominio como tus contratos de persistencia y en general un poco tu lógica de negocio, ¿vale? Mm, ¿Qué es lo que, o sea, a qué nos referimos con esto? Pues que si tú tienes una aplicación, como por ejemplo puede ser donde tienes un login y tú quieres hacer la parte del login en el backend, las autenticaciones, eh, los que tu usuario tenga un campo email y que el email tenga un formato, que tengas una contraseña, la contraseña tenga unas restricciones. Eso es un poco tu lógica, o sea, esos son los objetos que vas a tener en tu dominio, ¿vale? Eso sería la parte de los objetos de dominio, que aquí hay dos M. Ta. Vale, pues tienes tu objeto con tu lógica de negocio y eso lo tienes ahí en tu capa de dominio. Luego, ¿qué otra cosa se hace en dominio? Tener los contratos, por así decirlo, de persistencia, que son las interfaces. ¿Por qué es necesario esto? Que es al final el tema de inversión de dependencia. Pues porque tú necesitas saber, no necesitas saber cómo está implementado tu repositorio, que va a ser cómo va a persistir tu aplicación en base de datos o en cualquier tipo de sistema que tú quieras. Pero tú necesitas saber en tu dominio lo que va a devolver, o sea, muy por encima, no necesitas saber la implementación, sino lo que le pasas y lo que devuelve, es decir, las interfaces al final del día. Si tú tienes un save, le tienes que pasar a un usuario, pero devuelve un void y ya está, o sea, no tiene que saber nada más el dominio. Si tú tienes un get, tú sabes que le vas a pasar un user ID, por ejemplo, y que va a devolverte un usuario. Ya está, eso es lo que necesitas saber dominio. ¿Por qué? Pues porque luego en la capa de aplicación, que es donde vamos a hacer uso de esto, tenemos todos nuestros casos de uso. ¿Y qué son nuestros casos de uso al final del día? Pues un poco va a ser una capa que o sea, va a unir la de infraestructura con la de dominio. ¿Cómo lo va a hacer? Pues por ejemplo, desde infraestructura le pasas tu repositorio que va a implementar tu interfaz de dominio, que ya tendrás tú como que tu contrato de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer ese repositorio. Y entonces en aplicación tú dices, vale, pues tengo este repositorio, pues de este repositorio hago un get, o hago un save, o hago cualquier método que yo quiera utilizando los objetos de dominio. Entonces, esa es la idea de la capa de aplicación. Haces toda la lógica de, por ejemplo, si vas a hacer un post de un usuario en una API, o sea, guardar un usuario, pues tú ahí dices, vale, pues en mi repositorio tengo un user exist. Pues si el usuario existe, no me lo guarde. Si el usuario no existe, guárdamelo. Y entonces todo el tema de las comprobaciones se hacen en dominio y aplicación lleva esa lógica un poco de relacionar la infraestructura con el dominio. Y por último, la capa de infraestructura va a tener todo lo que va a ser correspondiente al framework que usemos, los repositorios, entidades, si usamos cosas como JPA. En general, un poco todo lo que sea externo. Si hacemos requests a APIs externas, también estará definido en una parte de infraestructura. Es un poco nuestra capa, pues, donde levantamos nuestro servidor, ya sea en Express, ya sea en Spring, ya sea en donde sea, y creamos nuestros controladores. Decimos, vale, pues tenemos este controlador, tenemos estos repositorios que cómo vamos a persistir, y entonces una vez que en el controlador, pues ya tenemos definido eso, se lo pasamos a un caso de uso. El caso de uso va a ser toda nuestra lógica de negocio, pues por detrás, tanto aplicación como dominio.
Y una vez que eso se compruebe o lo que sea, en infraestructura también es bastante aconsejable, aunque aquí es un poco un debate, manejar todos los errores, que es lo que hemos estado viendo algunos días, pues el capítulo 9 del libro de código sostenible, de si usar un iter, si usar simplemente los errores como try, catch y un poco como if, else. Ahí ya es un poco más, o sea, ya se va por otro lado, básicamente. Pero la idea es esa, la idea es que la capa de infraestructura va a manejar los errores que puede haber, tanto en aplicación como dominio, y va a decir, vale, pues no encontré el usuario, pues te envío un 404, o hay un error, pues te envío un 500. Eso es un poco la lógica de infraestructura. Entonces, el día de mañana, si tú quieres cambiar, no sé, de Express a cualquier otro framework, pues simplemente vas a tocar infraestructura, vas a tocar tus controladores, porque toda tu lógica de aplicación y dominio estará hecha pues con objetos en plan del propio lenguaje. No vas a tener aquí una anotación de JPA, ni vas a tener mm, una implementación de una base de datos. Todo va a estar, toda esa parte de la base de datos, de persistencia, del framework que uses, va a estar a nivel de infraestructura. Y tu dominio siempre va a saber cómo se comunica, pero nada más lo que entra y lo que sale. No vas a saber más nada. Entonces, con que tu infraestructura siempre tenga tus repositorios que implementen tu contrato en dominio, ya lo tienes ya lo tienes hecho, simplemente tienes que cambiar el repositorio, el adaptador y ya lo tendrías. Y por eso es que esta arquitectura hexagonal se ve un poco antes el tema de el diseño por puertos y adaptadores, porque tus puertos es dominio, es lo que tienes dentro, y tus adaptadores son los que vas a hacer aquí en infraestructura para, pues por ejemplo en JPA lo que hicimos, en el video de JPA hicimos un adaptador para que luego se comunicara con dominio. Entonces, esa es un poco la idea a grandes rasgos. Y esta imagen que resume un poco pues eso. Aquí en Manager tienes SQL, si quieres cambiar de SQL a Mongo, pues todas las partes de afuera de tu hexágono las reemplazas con lo que tú quieras. En vez de SQL pones Mongo. Los controladores son los controladores. Si tienes una API y estás haciéndolo en X Framework, pues lo cambias y ya está. Entonces, eso es un poco la idea. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo te iba a decir, con respecto a la capa de aplicación, muchas veces hay duda de si es necesaria 100% o no, porque ya te digo, yo en las investigaciones que he estado haciendo, muchas veces he visto que la capa de aplicación, los casos de uso, como dices tú, se trata como servicios. Entonces, hay veces que los servicios se meten en dominio, otras veces son los casos de uso, como dices tú. Entonces, la capa de aplicación hasta que es tan necesaria, hasta qué punto es tan necesaria o imprescindible. Ya digo a niveles generales, porque por ejemplo en el front muchas veces es fácilmente reemplazable la aplicación o no se necesita ni ponerla. Pero a niveles generales, que esa es la capa que más me causa mi duda. La capa de aplicación, mm, o sea, eso también muchas personas lo piensan. Yo estaba hablando con Jorge y con más compañeros y es muy prescindible. ¿Por qué? Porque, bueno, los casos de uso final y casos de uso servicio es un poco lo mismo, en plan, un servicio puede ser una clase y cada método un caso de uso. Eso ya como cada quien quiera diseñarlo, pero al final del día la capa de aplicación, la gente tira a lo mejor por meterla en infraestructura, en los controladores propios, porque es que es un poco lo mismo, o sea, es poner la lógica, por así decirlo, ahí en el controlador, y si el día de mañana quieres cambiar de framework, simplemente tendrás que cambiar. Es que no vas a cambiar el lenguaje, vas a cambiar el framework. Tendrás que cambiar las cosas asociadas al framework dentro de tu controlador, nada más. Pero eso sí ya depende un poco de cómo lo quieras hacer tú. O sea, no hay como un estándar, por así decirlo. Se recomienda, pues, bueno, ni siquiera es que se recomienda, simplemente el planteamiento inicial fue las tres capas. Pero es verdad que casi, bueno, mucha gente no usa la capa de aplicación directamente. Sí, es que ya te digo, es muy reemplazable porque al final solo tiene los casos de uso o los servicios. Las Mm. otras dos sí que tienen muchas más responsabilidades, por así decirlo. Y ya te digo, lo que tiene la capa de aplicación perfectamente se puede meter en dominio como servicio o como dices tú, a lo mejor en la infraestructura como los controladores o grapper. Yo Así que sí. lo que sí veo en ese sentido, ya valoración personal, es que, por ejemplo, creo que si lo haces rollo sin ORM, es un poco más visible, pero en nuestro proyecto, en el backend, como lo estamos haciendo con JPA, yo creo que si no tienes la capa de aplicación se hace más complicado de ver, porque estamos constantemente cambiando de las entities de JPA a domain.
Entonces, y eso se lo pasamos al caso de uso. Entonces está como más acotado, ¿sabes? Tenemos en nuestro caso de uso nada más trabajamos con objetos de dominio. Si no lo haces así, en el controlador vas a tener que estar constantemente trabajando con entities de JPA, tu domain, y te vas a liar un poco, tío, porque lo vas a tener todo ahí. A lo mejor en alguna parte del código vas y metes una entity en vez de un objeto de dominio. Entonces yo ahí, si usas un ORM, lo veo más lógico, la capa de aplicación, porque lo tienes más segmentado, tienes menos posibilidad de tener fallos. Pero en aplicaciones que a lo mejor tú uses, JDBC o Mongoose, que puedes directamente hacer tus repositorios y tener toda la lógica ahí nada más, sí puede ser más prescindible, sí lo veo más prescindible la capa de aplicación. Sin usar ORM, dijiste. Exacto, sí, porque JPA es un ORM al final del día. Claro, Tienes todas ahí las tiene sentido. anotaciones, ¿sabes? Ahí tiene sentido lo que tienes, lo que dices, porque al final si no hay capa de aplicación, en el caso este de JPA, hay una alta dependencia de lo que es la infraestructura con lo que es el JPA. Entonces, claro, si quieres cambiar en el futuro, si no hay esa capa de aplicación, lo tienes más complicado, porque No, está todo mucho más incluso... comprado. O sea, incluso no tiene por qué. Tú puedes seguir trabajando en el controlador como si fuera simplemente constantemente cambiando de las entities de JPA a dominio, pero lo vas a tener todo en el mismo sitio, ¿sabes? Y te vas a terminar liando porque no vas a saber cuándo estás trabajando con objetos, o sea, con entidades JPA o con objetos de dominio. Puede que en alguna línea te equivoques. Ahí sí lo veo más lógico. Claro. También es verdad lo que tú dices, que en el backend se ve mucho más sencillo, mucho más entendible. Está mucho más segmentado porque tienes, o sea, tú al final, sí, puede que con temas de ORM te compliques un poco más, que, o sea, en el otro vídeo ya está bastante explicado, pero está más, ¿sabes? Tienes más como tu parte de dominio, tu parte de código, por así decirlo, en tu parte de código. La parte de temas de framework, de controladores, de endpoints y tal, pues ya lo tienes más separado. Entonces en backend se ve mucho más claro, creo yo. De todas maneras, también decir que el tema del hexágono, que el dibujito, si lo puedes poner en un momento, eh, muchas veces, por lo que he visto, a la gente le confunde que sea un hexágono, porque te da a pensar, es un hexágono porque tenemos que tener exactamente esos esas seis puntas que salen ahí, HTTP, API REST, no sé qué, o porque es exactamente un hexágono. Entonces, yo creo que el dibujo a lo mejor me puede puede dejar a dudas, ¿sabes? A lo mejor si fuera un círculo, si fuera otro tipo de dibujo. Por si alguien se lo pregunta, ¿sabes? Porque es una pregunta bastante... Mm. ¿Sabes? Que el hexágono te da a pensar eso, de que a lo mejor es que tienes que tener esas seis puntas, pero no tiene nada que ver. O al menos eso creo que es así. No sé si tú me puedes decir alguna aclaración, Nico, con respecto a eso. No, yo estoy de acuerdo. A mí también cuando lo empecé a aprender me liaba un poco de, ajá, pero ¿y por qué un hexágono? Y bueno, un poco la explicación que vi fue eso, que cada punta del hexágono la puedes sustituir por otra cosa, pero es verdad que, por ejemplo, si tú no tienes un CLI en tu aplicación, ¿sabes? O si no tienes un servicio de mail, es un poco liante. Pero bueno, Y no solo eso, que tampoco tiene por qué ser seis puntas, ¿sabes? Que puede ser perfectamente que tenga menos o más o lo que sea, ¿sabes? Que no tiene que ver el hexágono con lo que es la arquitectura así. Por eso también he visto que mucha gente prefiere llamarle el tema de puertos y adaptadores, porque a lo mejor tiene más sentido que el hexágono en sí, que te puede llegar a confusión. mm, Y bueno, también decir que al igual eh, estaría interesante, no en este vídeo, no para este momento, pero sí es verdad que también he visto que a lo mejor la arquitectura hexagonal ha evolucionado bastante con el paso del tiempo y ahora mismo hay nueva, un nuevo pensamiento que es el de Green Architecture, creo que se llama, que es como una evolución de esta. Y ese tipo de cosillas, como la capa de aplicación y algunas cosas más, creo que en esa parte está un poco mejor. Pero vamos, de cara al futuro investigarlo sería bueno. lo he leído en algún lado, lo de Clean Architecture, pero no, sinceramente no sé. O sea, no sé de qué va. No lo he visto, lo suficiente. No, ni yo, pero vamos, que es una evolución de esto porque al final, como todo, pues está muy guay y tiene sus ventajas utilizarlo por lo que veo a la hora lo del acoplamiento y de la diferenciación por capas y tal. Pero sí es verdad que hay cosas que se quedan cojas, como lo que digo, lo que estaba diciendo ahora del hexágono o lo de la capa de aplicación. O sea, hay cosillas que todavía hay son un poco difusas. Pero vamos, Mm, que ya a partir de esta base ya es mucho mejor que partir de la nada o de hacer cualquier cosa. básicamente.
Para hacer unas pequeñas aclaraciones al video de arquitectura hexagonal, queríamos comentar algunas cosas. Y en principio era que la arquitectura hexagonal en un inicio no se planteó con la idea de que las capas no supieran entre sí, es decir, todas podían saber de sí, entre sí, pero luego fue lo que surgió el término conocido como Clean Architecture, que fue dado por Robert Cecil Martin, también llamado Uncle Bob, que era un ingeniero de software que planteó la idea de que las capas de fuera pueden saber de las de dentro, pero no viceversa. Y así tenemos una arquitectura más limpia. Además, también comentar que lo que comentamos de puertos y adaptadores estaba equivocado, ya que básicamente en la arquitectura hexagonal el tema del hexágono dio lugar a muchas dudas. Y para evitar esto, pues se le llamó arquitectura de puertos y adaptadores. Entonces la idea es que tenemos puertos que llegan desde fuera cosas en esos puertos y nosotros creamos un adaptador para todo lo que queramos usar en nuestra aplicación y así tenemos todo nuestro adaptador y todo depende pues de nuestra aplicación y no de cosas externas. Muchas gracias.